Así que damos comienzo. Esta es la octava de una serie de charlas sobre tecnologías dirigidas a estudiantes de escuelas secundarias que integran la red de comunidades de aprendizaje, que realizaremos hoy aquí en el Centro Cultural Provincial Ideal, nuestro querido Teatro Ideal aquí de Venado Tuerto. La red de comunidades de aprendizaje es un programa del Ministerio de Educación de Santa Fe, en la que participan 2.700 instituciones educativas, 38.000 docentes y 354.000 estudiantes de toda la provincia, a través del desarrollo de un proyecto de aprendizaje situados en el contexto escolar que les permite profundizar sus conocimientos, buscar soluciones innovadoras, vincularse con otras personas y organizaciones, como la Fundación Sadowski y la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que acompañan en la producción de este encuentro. Pero claro, acá no estamos solos, sino que nos acompañan muchas escuelas que ya han llegado, a quienes vamos a darle la bienvenida. Vamos a empezar por las que han venido de afuera, las que no son de Venado Tuerto, la que no es de Venado Tuerto, porque según tengo anotado acá, la Escuela Secundaria 421 de Firmat. Un fuerte aplauso, gracias por venir. También tenemos la Escuela Secundaria de Venado Tuerto, la 584, el Centro Técnico Regional, el CAR, la Escuela Secundaria 446, Juan Bautista Alberdi, de acá de Venado Tuerto. La Escuela Secundaria 447, Manuel Vicente Manzano. El Instituto de Educación Superior, el número 7. La Escuela Técnica 483, el Industrial. La Escuela Técnica 402 y la Escuela Técnica 602, de aquí de Venado Tuerto. Gracias por venir. No sé si se ha presentado alguna otra escuela que no tengamos aquí anotada, que ya se haya inscrito en otro momento. Si están, nos hacen saber, los presentamos. La Escuela 206, entonces también le damos la bienvenida a esta sala. Gracias por estar acá. Bien, efusivo público tenemos hoy. Mi nombre es Gustavo Morales y los voy a acompañar en este encuentro, ¿sí? Que me acompañan en este escenario. Voy a pedir que se presenten alumnas de la Escuela 402 y alumnos de la Escuela 602. Les vamos a pedir que se presenten, por favor. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Nosotras somos de la Escuela Técnica número 402, Manuel Belgrano, de quinto año y la modalidad de Diseño y Comunicación Multimedial. Yo soy Agostina Pensi y Nerea Coria. Gracias, chicos. Yo soy Uciel Coronel, estudiante de la Escuela 602. Soy de cuarto año y mi modalidad es informática. Bueno, y yo soy Ledesma Iris. Gracias. Bueno, quien nos acompaña acá, quien va a estar presentando y con quien vamos a estar charlando es Valeria Colombo, quien está aquí al lado mío. Es licenciada en Ciencias de la Computación, empezó a trabajar como programadora hace 18 años, se dedica a la programación de videojuegos ya desde hace 16 años y hace 6 que enfocó su carrera hacia el lado del management de ingeniería. Actualmente es desarrolladora de videojuegos y miembro de la comisión directiva de Women in Games Argentina. Después le vamos a dar un poco la palabra para que se presente un poco más. Mientras tanto, vamos a agradecer a quienes nos acompañan de la delegada regional, Verónica Caporaletti, a quien le vamos a pedir algunas palabras de iniciación, y también le damos la bienvenida a la directora de Educación Municipal, a Gisela Poliastruz, que también nos acompaña en este momento en esta charla que vamos a desarrollar hoy. Verónica, bienvenida.
Gracias, Gustavo. Bueno, gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Gracias por estar en esta mañana acompañándonos. Gracias a la gente del Ministerio de Educación que ha viajado mucho, a Marce, a María, a Pini, como le decimos. La verdad que para nosotros es una alegría enorme. El programa Comunidades de Aprendizaje nos ha permitido encontrarnos con distintos actores. Hemos trabajado mucho con directores, con docentes, pero nos faltaba este encuentro con estudiantes. Así que para nosotros es una alegría enorme tenerlos a todos acá, que podamos tener esta jornada para pensar y charlar juntos. Agradecerles también a los compañeros de ustedes de la Escuela 602, 402, a Gustavo, que han trabajado mucho para este encuentro, para poder trabajar y participar en esta jornada. Así que agradezco también a directores y docentes que están acompañando y que han organizado también la logística de todo este movimiento, ¿no? Gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas, y ojalá tengamos seguramente vamos a tener una mañana enriquecedora para todos nosotros. Agradezco también a los supervisores que nos están acompañando en esta mañana. Nosotros vamos a escuchar y a aprender también de lo mucho que tienen ustedes para enseñarnos a nosotros. Así que muchas gracias y bienvenidos. Gracias, Verónica. En la dinámica, bueno, ya estamos presentando a Valeria, en donde habíamos dicho el tema de la programación está dedicada completamente, no sé si querés agregar algo más de lo que hemos hecho como presentación tuya. Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por venir a escuchar. ¿De dónde sos? Yo no dije de dónde. Soy de Buenos Aires, de Capital. En verdad soy de zona sur, pero bueno, ahora ya vivo en Capital Federal. ¿Qué más contarles aparte de eso? Bueno, hago juegos hace 16 años. Trabajé muchos años en empresas, estuve en Ethermax, que es la empresa de preguntados, como de las más grandes de acá, en donde era jefa de ingeniería. Y ahora hace 3 años que soy desarrollador independiente y tengo mi propio estudio, una cooperativa de trabajo. Bien, no te corto acá porque nosotros vamos a ir desarrollando esta charla. Muchos de ustedes han elaborado preguntas, las cuales nos han hecho llegar. Se ha ordenado un pequeño guión para ir llevando esta charla en donde los chicos van a ir haciéndole preguntas. La propuesta es la siguiente. Todos tenemos el celular en la mano a veces, y no, seguro que tienen el Clash Royale ahí prendido, pero bueno, ahora no. La idea es que si escuchan algo interesante o se presenta alguna duda, tomen nota, aprovechen esto que tenemos en la mano. Al final podemos abrir el micrófono, además de las preguntas que le hagan los chicos a Valeria, podemos abrir el micrófono para que agreguen algo más. Mientras tanto, vamos a empezar, Agostina, y comenzamos con la charla. Gracias. Valeria, ¿cómo es el proceso para crear un videojuego, desde la idea inicial hasta el producto final? ¿Y cuál consideras que es la parte más importante? Bueno, empezamos con una simple, o una de respuesta larga, mejor dicho. Bueno, el proceso depende mucho del tamaño del videojuego, porque es como... Podemos pensar entre un juego AAA, que son los juegos gigantes que ven en PlayStation, en PC, pero los de superempresas. Esos son juegos que generalmente de desarrollo tienen 5, 6, ¿están dando esto? 5, 6, hasta 10 años de desarrollo y equipos que pueden llegar hasta las 600, 800 personas. Después tenemos desarrollos independientes que pueden ir desde el unipersonal, una única persona haciendo todo, hasta equipitos de 10, 15 personas. Entonces, como toda la historia de vida del juego va a depender mucho del tamaño de ese equipo. Pero en general, y reduciendo mucho, va desde la idea. Vamos a tener a la persona que hace el diseño lúdico o game designer que plantea esta primera idea, y a partir de ahí se empiezan a hacer concept arts. ¿Sí? Tenemos una especialidad que se llama Concept Artist, que hacen como a mano alzada, bueno, los personajes se van a hacer de esta forma, los escenarios se van a ver de esta forma. Ahí empiezan a aparecer también diseñadores narrativos que empiezan a escribir la historia, bueno, de qué se va a tratar, cuál es la personalidad de estas cosas. Y de a poco, una vez que está toda esa idea, generalmente se empieza a mostrar la idea y ver si gusta. La idea es no empezar a desarrollar un juego sin saber si a alguien le va a gustar más que a nosotros, ¿no?
Una vez que empieza, que se valida la idea, se empieza a desarrollar. Ahí empiezan, ya se meten las demás áreas, arte, música, actuación de voz y por último programación, que es lo que hago yo, que siempre mi forma de explicarlo es, a mí me llega el arte por acá, las animaciones, la música, la idea, y yo hago así y sale el juego, ¿no? La programación generalmente es la última parte porque se necesitan un par de meses de preproducción donde empiezan a armar todo, porque si no, hasta que yo no vea un poquito lo que tengo que hacer, no lo puedo empezar. ¿Se puede decir de que hay alguna de estas partes que es la más importante, que es una de las preguntas que hacía? No, la verdad son todas las partes igual de importantes. Bueno, creo que igual más adelante hay una pregunta de eso, pero lo cierto es que todas las partes hacen eso. Si pensamos en otros formatos como una película, no es más importante la actuación que la escenografía o que el guión, ¿no? Todo hace al producto, así que no diría que haya una parte más importante. ¿Nerea? Okay. Yo tengo otra pregunta y es, ¿cómo se logra que un videojuego transmita un mensaje social o cultural? Bueno, los videojuegos son una gran forma de transmitir mensajes por el tema de que nosotros estamos manejando a los personajes. Cuando nosotros leemos un libro, miramos una película, generalmente logramos empatizar de alguna forma con los personajes, pero cuando estamos haciendo el videojuego y somos nosotros mismos quienes tomamos las decisiones o quienes hacemos la acción de decidir pegarle o no a alguien, de decidir decir que sí o que no a una respuesta, después las consecuencias de ese acto quedan en nuestra responsabilidad. Entonces, para mí un videojuego es mucho más fácil empatizar que en una película, en un cine, en una película, en un libro, lo cual hace que sea fácil transmitir mensajes. Esto puede ser una herramienta buena, bien usada o mal usada, ¿no? Pero bueno, la idea de transmitir mensajes sociales a través de los videojuegos es esa, decir, bueno, te voy a contar una historia en donde vos seas protagonista de esa historia y puedas vivir en carne propia lo que te estoy diciendo. Bien. Mi pregunta es, ¿qué rol cumple el arte, la música y la narrativa en el desarrollo? Bueno, como decía antes, es un rol importantísimo. Empecemos por el arte. El arte le va a dar esto visual. Cuando nosotros empezamos a ver las primeras ideas de un videojuego, siempre lo que vemos es el tráiler o el concept art trailer, que es lo que llama. Lo primero que entra es por los ojos. Cuando nosotros entramos a Steam a ver cuál es el próximo juego que me voy a comprar, yo veo imágenes, veo videos, no siento cómo se juega. Entonces el arte entra por los ojos y hace esa primera llamada de atención al juego. Y aparte mantiene, o sea, todo el juego tiene que tener la misma dirección artística, ¿no? Entonces es muy importante que, si bien en un juego hay distintas partes de arte, porque vamos a tener los D, el 3D, vamos a tener todo lo que es la UI, todo tiene que estar bajo una misma dirección artística para que se sienta prolijito y que no sean como pedazos de revista recortada, ¿no? ¿Qué sería la UI? La UI es la interfaz de usuario, todo lo que son los botones, los menús, toda esa parte. Muy bien, buena pregunta. Después la música es súper importante también, ¿no? Imagínense si ustedes estuvieran viendo una película y no hubiera nada de sonido, están solamente las voces de los actores. Sería como raro, es poco inmersivo. Y también, desde el lado de lo que es el diseño sonoro en los videojuegos, no está solo la música, están los efectos de sonido. Es muy importante toda la inmersión en el juego a la hora de poner esos efectos. Por ejemplo, no es lo mismo si mi personaje está caminando sobre un piso de madera que sobre el pasto o sobre un piso mojado. Entonces, toda esa inmersión, o si es un juego de tiros, que la pistola y la ametralladora suenen diferentes. Así que ahí desde el diseño sonoro es muy importante. Y lo último era la narrativa, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí. La narrativa también, por lo que decía antes, contar historias. Si nosotros no logramos sentirnos conectados o sentir que me interese lo que me está contando el juego, en especial si es un juego narrativo, ¿no? Va a ser difícil. Hay juegos que no son nada narrativos y ahí la narrativa quizás no es necesaria y ni siquiera tienen un diseñador narrativo. Pero bueno, ahí depende ya el género de juego que estemos jugando. Hay juegos que necesitan muy poquita narrativa, con simplemente, bueno, sí, el personaje se llama Pepito y tiene tal edad y esa es toda la narrativa que te dieron. Y hay otros que es puramente, totalmente narrativo el juego y te cuenta una historia con toma de decisiones y de repente en ese tipo de juegos el diseño narrativo es lo más importante. Iris. Bueno, mi pregunta es,
¿Cuál es la plataforma más importante actualmente y cuáles son los países más desarrollados en esta industria? Bueno, la más importante en este momento es Steam, o sea, para PC. Dentro de lo que es PC hay otras plataformas como Epic Games, GOG y eso, pero lo cierto es que Steam tiene una especie de monopolio. Si bien los juegos se pueden comprar en cualquiera de las plataformas, Steam tiene ciertas herramientas que hacen que los gamers sigan eligiéndolo por más que les salga el mismo precio en todos lados. Después están las consolas, ¿cierto? Está el PlayStation, Xbox, Nintendo, pero son un nicho más chico por el tema del precio, por el acceso y todo eso, así que generalmente es más barato comprar juegos en PC que en consola, así que por ahora PC sigue siendo la plataforma más importante. Con respecto a los países potencia, me atrevería a decir que la mayor industria en este momento está en Norteamérica. En Canadá hay muchas de las empresas más grandes. Y en Estados Unidos están toda la zona de California. Y después en Europa los grandes polos son Alemania y Barcelona en España. Berlín y Barcelona son como los dos focos. Y Francia. Francia está con una industria que está cada vez más gigante también. Específicamente de videojuegos. Videojuegos, sí. Y para un programador es relativamente sencillo alojar su juego en Steam, por ejemplo. Sí, es totalmente fácil. De hecho, desde lo que es Argentina, casi todos programamos para Steam porque es muy fácil. Simplemente con la computadora estás. El problema de desarrollar para consolas es que necesitas algo que se llama un dev kit, que es una consola especial. O sea, vos no podés comprarte una PlayStation común y usar esa para desarrollar o para testear tus juegos. Tenés que comprarte una especie de PlayStation de desarrollador, que son más caras y que son muy difíciles de conseguir en toda Latinoamérica. Entonces, si desde Argentina yo mi juego lo quiero hacer para consola, tengo que de alguna forma asociarme con alguien de otro país que me haga lo que se llama el porteo, que es probar mi juego en esas consolas y todo para poder hacerlo. Agustina, seguimos. Bueno, siguiendo con las preguntas, quería preguntarte qué opinas sobre el crecimiento del gaming independiente en Argentina y cuáles son las empresas argentinas más destacadas en desarrollo de videojuegos. Bueno, el gaming independiente ahora, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, está creciendo muchísimo. Esto se debe a que en los últimos años, esto es como mucho contexto. ¿Qué pasa? Durante pandemia la industria de los videojuegos explotó. Estaba todo el mundo en las casas, todo el mundo quería jugar videojuegos. Entonces todas las empresas crecieron mucho, todo el mundo empezó a estudiar desarrollo de videojuegos y todo el mundo tenía trabajo y éramos todos felices. Cuando terminó la pandemia, esa burbuja se pinchó y muchas de las grandes empresas empezaron a hacer muchos despidos masivos, por lo cual un montón de gente se tiró a lo que es el desarrollo independiente. Lo bueno es que estos últimos años el público gamer en general se está empezando a enojar, por así decirlo, con las empresas grandes, con Nintendo, con las empresas que hacían los juegos bestseller. ¿Por qué? Los juegos vienen cada vez más caros y cada vez más llenos de errores. Entonces, desde lo que es el público gamer, están empezando a comprar mucho más lo que es el juego independiente, lo cual es bueno para quienes decidimos irnos de las empresas grandes y empezar a ser independiente, porque de acá a los próximos años se viene a venir ya como que va a haber una explosión de público pidiendo más de estos juegos chiquititos, baratos y de calidad, porque lo que tenemos los desarrolladores independientes es que le ponemos tanto amor que los juegos salen muy pulidos. ¿Y por eso es que decís que tienen errores los otros? ¿O qué puede llegar a ocasionar si tienen un equipo de producción tan grande y tanto recurso? Se apuran, porque tienen estos, como les decía al principio, un juego puede llegar a tardar, de esos gigantes que son las superproducciones, 5 a 8 años, pero el tema es que por un tema de generar ganancias más rápido los apuran. Los apuran, explotan mucho, hay mucha explotación porque como despidieron tanta gente, cada vez los equipos son más chicos y los hacen laburar horas extra, fines de semana, todo. Entonces, equipos cansados no producen tan bien como un equipo tranquilo el que no le están apurando, ¿no? Yo creo que viene por ahí. Bueno, y aparte siguen, es como que aumentan los precios y los juegos es mucho más de lo mismo. Algo que tiene que ver que dijo, bueno, Nerea, sí.
algo ya lo dijo, pero hacer la pregunta. Dale, ¿cómo imaginas el futuro de los videojuegos y qué tendencias o temáticas ves relevantes? Perdón, antes de eso, me olvidé de responder una cosa de la pregunta anterior, de las empresas más importantes en Argentina. Sí. Bien, con respecto a empresas independientes, hoy en día el superestrella de Argentina es Daniel Benbergui, que hizo el juego Storyteller. Si tienen Netflix lo van a ver, que está ahí en el top 10 desde hace ya más de un año. Ese juego es argentino y él es una especie, es el Messi de los videojuegos, porque en cualquier lugar del país hablas de videojuegos y te lo nombran a él. Él es independiente. El juego lo hizo él, eran 2 solos, ahora son 3. Y parece que están como lo siguen desarrollando, así que tenemos ahí como gente famosa argentina siendo independiente. Y en cuanto a empresas grandes, acá en Argentina está Nethermax, Globant y está, bueno, NGE, que Nimble Shire Entertainment, es una empresa que es de las más viejas de Argentina, ya debe tener unos 20 años haciendo juegos, fue de las primeras y siguen estables. Y después ahora hay una que ya surgió hace unos poquitos años que se llama Trick, que también está creciendo un montón. Bueno, la pregunta de Nerea era ¿cómo ves el futuro en esto de los videojuegos acá? Bien, la industria está creciendo muchísimo, como les decía, estamos empezando a ser reconocidos mundialmente. De hecho, hace 2 meses estuve en Alemania, en la Gamescom, que es como el evento más grande, la conferencia más grande de videojuegos del mundo. Y a cualquier persona que me cruzaba y le decía que era argentino, te decían, yo tengo un argentino en el equipo. Todas las empresas grandes, todas tienen un argentino en el equipo. Es como una cosa que si ustedes miran los créditos de cualquier videojuego van a ver algún nombre bien argento. Estamos ya por todo el mundo y estamos empezando a ser reconocidos justamente porque hay muchos juegos que fueron exitosos, que salieron de acá, entonces nos están empezando como a mirar hacia acá. Acá en Argentina tenemos también un evento muy grande que se llama la EVA, que es el mes que viene en Buenos Aires, y vienen inversores de todo el mundo, generalmente a tener rondas de negocios y ver qué consiguen, y también viene gente de toda la región de Latinoamérica a participar. Es un evento enorme y eso también nos posiciona. Bien, Uciel. Mi otra pregunta es, ¿cree que los videojuegos pueden ser herramientas educativas o sociales? ¿Tenés ejemplos? Perdón, no escuché. Sí, repetilo. Dale. ¿Crees que los videojuegos pueden ser herramientas educativas o sociales? ¿Tenés ejemplos? Sí, totalmente. De hecho, a eso me dedico. Yo en la cooperativa de trabajo que les decía que tengo, que se llama Bicho Raro, hacemos juegos educativos y sociales porque creemos fuertemente que es algo muy necesario. En cuanto a la educación, sí, es una herramienta ya demostrada que funciona muchísimo. En Estados Unidos ya se usan, hay sitios de juegos web totalmente armados ya para que los docentes le manden de tarea a sus alumnos de jugar un videojuego. Como, bueno, vimos la revolución industrial, ahora de tarea tienen que jugar este juego sobre la revolución industrial. Generalmente no es que vas a ir y jugar un juego donde no aprendas nada, son juegos en donde en algún momento tenés que responder alguna pregunta o tenés que aplicar lo que aprendiste. No cualquier juego puede ser educativo. También ahí se suma un rol más al equipo de desarrollo donde hay que tener asesores pedagógicos en el equipo porque yo hago jueguitos pero no sé de educación, entonces hay que sumar gente experta en el tema. Pero se está usando mucho a nivel mundial. Acá en Argentina de a poco estamos tratando de convencer, también acá si hay docentes, aprovecho para decirles que los videojuegos son una gran forma de, como decía antes, de transmitir mensajes y de hacer de que la tarea sea quizás más entretenida. Y también a modo de transmitir mensajes o de hacer activismo, hay muchos videojuegos también. Si vamos a juegos famosos y pensamos en un juego This War of Mine, no sé si lo conocen, es un juego súper exitoso que ya tiene varios años, que habla de la guerra, pero desde el punto de vista de los supervivientes. Nosotros estamos acostumbrados a que los juegos clásicos de guerra sos un soldado que va matando gente por ahí, pero este juego, la diferencia que marcó es que vos en verdad sos un civil tratando de sobrevivir en una ciudad que está completamente devastada.
este juego es material de lectura obligatorio en escuelas de Polonia. Ahí estamos viendo como un juego que en verdad se hizo como un juego, bueno, AAA, industria, y eso de repente lo adoptaron desde colegios por el mensaje fuerte que da. Eso desde los juegos gigantes, desde juegos más chicos, por ejemplo, Amnistía Internacional, junto con nosotras desde Women in Games Argentina, hemos hecho juegos para Roblox, en donde hablamos un poquito de cómo es también escapar de una ciudad que está en guerra y buscar ayuda en Amnistía Internacional, para también transmitir el mensaje o que empiecen a entender de qué se trata los chicos más chiquititos, que son quienes juegan Roblox. Tenemos chicos de 5 años jugando ese juego y pueden empezar a ver un poquito más una historia real de cómo son las cosas, y eso abre conversaciones con sus familias, porque capaz juegan y después le preguntan a sus padres, bueno, ¿en qué contexto puede pasar que yo esté viendo tele en mi casa y bombardeen? Y bueno, y de repente es empezar a abrir conversaciones con la familia, que está bueno que tengan. Así que bueno, sí, herramienta importantísima. Iris. Bueno, la pregunta es si ves problemas por el uso de videojuegos. No, perdón. ¿Ves que aparecen problemas por el uso indiscriminado de videojuegos? Bueno, sí, los videojuegos, al igual que un montón de cosas, pueden generar adicción, obviamente. Así como puede haber una adicción a los videojuegos, puede haber una adicción a hacer deporte, una adicción a leer, una adicción a ver tele. Cualquier cosa en exceso no está buena. Ahí es donde, bueno, para empezar, para menores de edad, donde la familia tiene que estar presente y darse cuenta si sus hijos están jugando demasiado y poder proponerles otras actividades. Y para quienes somos adultos, tratar de tener autocontrol, porque debo admitir que a veces es difícil. Pero bueno, es un tema de autocontrol, porque de nuevo hay adicciones a un montón de actividades que en cierta medida son buenas y después de cierto punto dejan de serlo. Y nada, los videojuegos no quedan atrás. Sí, también es una forma muy importante de entretenimiento, de conexión. Aprendimos durante la pandemia que si estábamos aislados, la forma de comunicarnos con otras personas a veces era jugar un videojuego a distancia. Entonces es importante aceptarlos como herramienta y no simplemente decir, uy, no, como puede generar adicción, mejor que mis hijos no jueguen videojuegos, ¿no? Esto que estás diciendo tiene que ver con lo que ahí Agostina nos puede leer. Siempre los videojuegos estuvieron asociados a una edad joven como nosotros o un poco más grandes, pero hoy en día se escucha a personas de 30 años continúan jugando o incluso deciden empezar a jugar. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, justamente la semana pasada salió, bueno, hay como estudios de lo que es el público gamer alrededor del mundo. La semana pasada salió un estudio, el promedio de edad de la mayoría de los gamers alrededor del mundo es 41 años, así que sí. A ver, ¿por qué se da esto? Los videojuegos son para todo el mundo, eso seguro. Hay distintos géneros que van para distintas edades, pero es una forma de entretenerse. Yo creo que hasta incluso lo que pasa también es que, y acá hablo en carne propia, los adultos a veces tenemos ganas de, bueno, trabajé todo el día, estuve hablando con todo el mundo, me quiero sentar en mi casa, ponerme los auriculares y olvidarme un rato de todo, mientras que ustedes todavía tienen juventud y energía para salir a socializar, verse con gente y eso. Yo creo que viene por ahí. Y también viene por el lado de que durante la pandemia mucha gente reconectó, mucha gente adulta que estaba más acostumbrada, bueno, no, voy del trabajo, salgo a tomar algo con amigos y eso, reconectó con esto de decir, ya está bueno estar en casa un rato y usar esto como desconexión de mi día. Y aparte porque las generaciones van cambiando, quienes ahora tenemos estas edades, venimos jugando desde chiquitos. Lo que pasaba antes era que, por ejemplo, cuando yo tenía su edad, los adultos no habían tenido videojuegos de chicos, entonces no veían a los videojuegos como algo raro, algo extraño. Nosotros ya nos criamos con videojuegos, entonces lo vemos como algo natural. Así es como la edad va a ir creciendo cada vez más, porque eventualmente todo el mundo va a jugar videojuegos. Espero. Vamos a entrar a un bloque distinto. Bueno, yo que hace muchos años estamos ahí con el tema de la computadora y en aquellos años era algo de varones. Ahora veo muchas mujeres en este tema de la programación. Es más, inclusive tengo algunas youtubers que sigo que son mujeres que hablan de sistemas operativos, hablan de la programación.
con muy, muy buena información. O sea que vamos a pasar un poco a ver cuál es el rol de la mujer en este área de la programación y de los videojuegos específicamente. Bueno, siguiendo con eso, ¿qué objetivos tiene Women in Games Argentina y qué actividades realizan? Bueno, Women in Games Argentina es una asociación civil que surgió en 2019. Nuestro objetivo es achicar la brecha de género que hay en videojuegos, porque justamente, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en videojuegos hace 16 años, no era la única mujer en la sala en la mayoría de los lugares. De hecho, así es como surgió Women in Games, en este evento del que les hablaba antes, la EVA, que es la gran exposición argentina. Las pocas mujeres que éramos en esa época nos encontrábamos en el baño. De repente era el único lugar donde la marea se calmaba y éramos, mira, había otra chica, y nos veíamos en el baño. En 2019 fue en uno de esos baños donde surgió la idea de armar esta asociación civil y decir, ¿por qué no nos dejamos de encontrar solo una vez al año acá y armamos algo para ver realmente cuántas somos? Hoy en día en la asociación civil somos más de 800 personas y sabemos que hay muchas más que no pertenecen al grupo, pero que existen. Y el objetivo de crearla fue, por un lado, visibilizar que existimos, porque justamente hay muchas que capaz se inscriben en una carrera de desarrollo de videojuegos y van al aula y son la única mujer en el aula. A mí me pasó, yo estudié Ciencias de la Computación y éramos cursadas de 30 personas donde yo siempre era la única. Y entonces, en ese momento, bueno, a mí mucho no me importó y seguí y nada más, pero hay gente que va y dice, ay no, espera, me siento rara, soy la única en un grupo lleno de gente, y se van. Entonces, desde WIGAR lo que queremos hacer es decir, mira, capaz sos la única en ese aula, pero mira que somos un montón, no vas a ser siempre la única, vas a entrar a una oficina, vas a entrar a un trabajo y va a haber otras personas. Y también contar historias de éxito, ¿no? También decir, bueno, por ejemplo, yo que estuve en un puesto tan alto en una de las empresas más grandes de Argentina, ir y contarlo, decir, mira, se puede llegar. Entonces también mostrar de quizás ahora te está costando, quizás ahora te sentís medio sola, pero vas a poder. Y también, bueno, después tenemos un montón de cosas como convenios con un montón de entidades de educación terciaria y universitaria, con becas para nuestros miembros, para dar más acceso, porque la educación privada de videojuegos es bastante cara. Entonces tenemos ayuda, becas, medias becas, becas completas. Organizamos game jams, que son las game jams, son hackatones de hacer videojuegos, en donde en un fin de semana, en 48 horas, hay que hacer un desarrollo de videojuegos. Y lo que hacemos es organizar de estas game jams para personas que nunca hayan hecho un videojuego, dándoles un montón de personas que hacen mentorías, apoyo, o como por ejemplo, bueno, no sé, yo soy programadora hace muchos años, me pongo en equipo con alguien que nunca programó y le empiezo a enseñar los básicos. Entonces ahí pueden ver primero todas las áreas y elegir cuál es la que les importa, ¿no? Porque como os decía, hay muchas áreas, no es necesariamente solo programación y arte. Entonces, como bueno, una game jam es el lugar donde pueden ver todas las áreas que necesitan y empezar a ver cuál es la que les gusta para decidir estudiar. Sepan que toda esta información que está compartiendo se está grabando, se va a subir a YouTube, o creo que se está transmitiendo en vivo a YouTube. Así que ya queda alojado para que ustedes después puedan recuperar esa información y puedan recordar varias cosas que nos está diciendo ahora que puede quedar perdida, digamos así, en la charla. Pero esto se puede recuperar en las redes. Nere. Para seguir con las preguntas, dice, ¿qué desafíos enfrentaste como mujer en la industria del gaming en Argentina? ¿Qué cambios viste en la participación de mujeres en los últimos años? Bien. Bueno, quizás el primer desafío fue ese de siempre ser la única. También de las preguntas, ¿no? Porque eventualmente se acostumbraron, pero cuando yo estudiaba en la facu era siempre la típica pregunta de amigas o de la familia diciendo, ay, elegiste una carrera de hombres. Y ahí mi respuesta era que en verdad, no era una carrera de hombres. Las primeras programadoras, las primeras científicas de la computación fueron mujeres. Cuando se hacía programación con tarjeta perforada era un trabajo de mujeres, al contrario. Los hombres no lo tenían permitido, era un trabajo de mujeres. Sí, la primera programadora es una mujer, claro. Exactamente. La primera programadora de la historia es una mujer. Eventualmente, cuando las computadoras hicieron algo más accesible y de llevarse a casa y no esos aparatos gigantes que eran antes, bueno, empezó a hacerse algo más de hombres, pero lo cierto es que en mi facultad, cuando yo estudié, todas las personas, o sea, yo estudié Ciencias de la Computación, es una carrera científica, por lo cual
había muchas personas de CONICET y en la UBA que habían trabajado toda la vida. Y la mayoría, todos los que eran mis directoras de tesis, todas las personas más grandes del departamento de computación de la UBA, eran todas mujeres. Porque claro, ellas me decían, no, cuando nosotras estudiamos no había hombres en esta carrera. Y de repente era todo al revés, ¿no? Entonces esas cosas, si bien yo me sentía sola, veía y podía explicarle a mi familia que no es una carrera de mujeres. Que hayan pocas no quiere decir que yo no lo pueda hacer. Bueno, después dentro de lo que es el entorno laboral de videojuegos, por suerte yo nunca tuve ningún problema. Lo cierto es que siempre accedí a puestos de liderazgo muy rápido y eso, pero que yo no lo haya tenido no significa que no existan. Justamente eso me hizo querer ser una de las cofundadoras de este colectivo de Women in Games, porque si bien yo no había tenido problemas, cada vez que hablaba con alguna otra chica de la industria me contaban que habían tenido algún problema y yo decía, ok, acá no todo es tan fácil como me resultó a mí. Entonces ahí es donde dije, quiero ayudar y quiero visibilizar también que hay personas que tenemos muchos años de experiencia y que seguimos acá y que nos bancamos ser la única, etcétera, etcétera. A esto se asocia la pregunta que tiene Uciel, ¿sí? Puntualmente esto que está diciendo. ¿Cómo empezaste vos en el mundo de desarrollo de videojuegos y qué te motivó a dedicarte a eso? Bueno, ¿cómo empecé? Yo en verdad juego videojuegos desde que era muy chiquitita. Creo que cuando tenía 5 años llegó la primera consola a casa, que era la Family. Acá creo que solo los de mi edad la van a conocer, ¿no? El Family Game de Nintendo. Bueno, que acá teníamos la copia, no era de Nintendo la que teníamos acá. No, acá venían otras. Pero bueno, yo desde los 5 que jugaba muchísimo, después eventualmente a los 8 creo que llegó la primer compu a casa y ahí también empecé a jugar. Me gustaban los videojuegos y en el momento de tener que elegir carrera, dije, bueno, a mí me gusta estar frente a la computadora, voy a estudiar algo que tenga que ver con eso. No fui a escuela técnica, fui a un bachillerato común, pero como me gustaba la computadora, decidí estudiar ciencias de la computación, sin saber que videojuegos era una opción de carrera. Lo cierto es que en esa época todavía no existían carreras universitarias ni terciarias de videojuegos, y yo tampoco sabía que se podía trabajar de eso. Yo era como, sí, jueguitos, alguien los hará. ¿Quién? No sé, spawnean por ahí jueguitos. Así que yo quise ser programadora, pero solo por un hecho que me gustaba la computación. ¿Primer computadora de qué año estamos hablando? Ahí digo mi edad. 90 y pico. No, digamos. No, del 95, 96, por ahí. Sí, sí. Era el primer Windows 3.2 claro, o algo así. Hablamos de que Internet... No, Internet no existía. No, yo tuve Internet a los 17 años. Hasta los 17 no tuve Internet, no sabía que... Me encanta porque fue como, wow, ¿cómo vivían? Claro. ¿Cómo existíamos en esa época sin Internet? ¿No? Sin celulares. Celulares. Esto, no. Bueno, ahí está. ¿Cómo empezaste con el tema de los videojuegos? ¿Cómo te enganchaste? Porque te gustaba la computadora, bueno, te gustaban los videojuegos. Bien. Pero vos, en los videojuegos... ¿Cómo? Bien. Bueno, yo como decía, ya era gamer, empecé a estudiar programación en la UBA, y cuando estaba entrando a segundo año de la carrera, ya conseguí trabajo de programadora, no de videojuegos, programadora común de sistemas. Y cuando estuve trabajando ahí 1 año y pico, y un día un compañero de trabajo me habló, me dijo, ¿sabías que existe una conferencia de videojuegos? La EVA, la que ya mencioné tantas veces. Me dijo, ¿sabías que existe una conferencia de videojuegos este fin de? ¿Vamos? Y bueno, obvio, vamos. Cuando fui ahí se me abrieron los ojos así, dije, ¿qué? ¿Hay empresas que hacen videojuegos en Argentina? Ese mismo lunes llegué a mi trabajo y renuncié. Y mandé, porque en la EVA había mandado CV a todas las empresas que vi, y por suerte una me tomó, y desde ahí estoy. En su momento, cuando empecé mi primer trabajo en videojuegos, hacíamos juegos para Facebook. En esa época Facebook tenía videojuegos, web. Sí. Y bueno, y ahí arranqué. ¿En qué programabas? Flash. Flash. No existe más. No existe más, no. Unity no existía. No, claro. Así que nada, acá sigo. Es programación de videojuegos para web. Para estamos web, hablando, sí. ¿no? A ver, me perdí yo porque me imaginé aquel momento con la computadora enchufada al televisor y jugando. Le sacaba el televisor a mi familia, yo, claro. Sí, de hecho, el chico este que me dijo existe la EVA y eso, cuando yo conseguí trabajo en la empresa, ahí renunció él y se vino también esa empresa. Porque es como, se podía trabajar y me siguió.
Claro, bueno. A ver, Iris, seguías vos. Bueno, ¿cuál fue el primer videojuego en el que trabajaste y qué aprendiste en esa experiencia? Es muy gracioso el primer juego en el que trabajé. Era un desastre. Como les decía, hacía juegos para Facebook y éramos todos muy jóvenes en la empresa. Creo que era el primer trabajo de todos. Entonces el game designer tampoco era muy bueno, que digamos, así como yo no era muy buena programando. Y era un juego como, ¿vieron el Tamagotchi? Esto de criar al animalito. ¿Conocen el Tamagotchi? Tamagotchi, sí. Bueno, era un juego así donde tenías como una especie de zoológico y tenías muchos animales y tenías que darles de comer, limpiarlos y eso. El problema es que estaba tan mal hecho el balanceo de nivel que había un animal, que creo que era la ardilla, que si no le dabas de comer por 2 horas se moría. 2 horas. O sea, Tenía esclavo. cada vez que entrabas al juego de nuevo se te habían muerto varios animales porque tenían tiempos muy, muy bajitos y aparecían unas tumbas con unas cucarachas caminándoles con el nombre, porque encima le podías poner nombre a los animales. Era un horror. Yo no sé. Pero bueno, ese fue mi primer videojuego. Bueno, Agostina. Bueno, siguiendo con la última pregunta, ¿qué le dirías a una mujer que quiere estudiar videojuegos pero siente que es un ámbito muy masculino? Que lo haga, si quiere estudiar videojuegos, que estudie. De nuevo, quizás ahora, bueno, creo que también es una pregunta de antes, no lo contesté de cómo está ahora, porque yo hablé de cómo era cuando empecé. Ahora ya está mucho mejor la industria. Dentro de lo que es programación en sí seguimos siendo muy poquitas, pero en las otras áreas ya hay bastante equidad, en especial en áreas lo que es arte, música, diseño lúdico. Yo creo que nos acercamos ya al 50% de mujeres y diversidades. Así que, nada, en programación seguimos siendo muy poquitas, pero como un equipo de desarrollo en sí es todas las áreas, no van a estar tan solas. Yo ya no lo llamaría una industria tan masculinizada. Y que si se sienten solas en algún momento, que no se preocupen, que hay comunidades como, bueno, así como está Women in Games Argentina, casi todos los países tienen la suya, Women in Games país. Y van a encontrar una comunidad donde encontrar apoyo, encontrar anécdotas, preguntar también. Miren, acá lo que pasa mucho en nuestra comunidad es de repente tengo una entrevista de trabajo en esta empresa, alguien me da referencias, porque también sabemos como mujeres que a veces ir a una entrevista de trabajo nunca sabes con qué te vas a encontrar, entonces está bueno, siempre alguien pregunta y siempre alguna surge, sí, yo trabajo ahí, está todo bien. Entonces también da una tranquilidad de saber, bueno, me estoy metiendo en un lugar bueno. Esto de Women in Games surge en otro lado, ustedes lo conocen y lo traen a la Argentina. ¿Cómo, o sea, más allá de que habías dicho cómo surge con ustedes, si es que lo copiaron o lo vieron de otro lado? Sí, no es que haya una especie de Women in Games internacional y todas dependamos o sea, que no somos capítulos locales, pero sí, ya existían un par de Women in Games de otros países y por eso copiamos el nombre. Si bien es en inglés, incluso igual la asociación civil tiene el nombre en castellano, Mujeres en Videojuegos, por un tema de cosas legales, pero copiamos el nombre para que sea más fácil para los colectivos de otros países encontrarnos, porque ya nos conocemos y sabemos que, no sé, vas a Instagram, pones Women in Games y ahí te aparecen todas. Entonces, por un tema de conectar más fácil con los otros países, elegimos el nombre. Bien, ahora vamos a ir a un área un poco más técnica, un poco bien específica sobre el rubro de videojuegos. ¿Qué habilidades o conocimientos son clave hoy para trabajar en el desarrollo de videojuegos? Inglés. Tienen que hablar inglés como si fuera su segunda lengua. Casi su primera. O su primera, si es posible. Para empezar, por un tema de negocios, porque cuando ustedes quieran salir a buscar trabajo, a conseguir inversores para su proyecto, lo que sea, las reuniones van a ser en inglés. No importa si el evento es en Francia, en Alemania o en Estados Unidos, la reunión va a ser en inglés. O en Argentina. Porque vieron que les dije, vienen inversores, las reuniones, por más que sean en Argentina, son en inglés. Entonces, no importa el área que elijan para hacer videojuegos, tienen que saber muy bien inglés. Y después, bueno, va a depender mucho del área que elijan. Para lo que es programación orientada a objetos, obviamente. Después el lenguaje es lo de menos, con que ustedes sepan las bases de programación van a poder adaptarse a cualquier lenguaje. Los motores de videojuegos
van surgiendo y desapareciendo. Como les dije, yo cuando empecé usaba uno que ya no existe más y el que uso ahora, que es Unity, no existía en esa época. Pero lo importante es saber programar, saber las bases, y de ahí nos adaptamos a cualquier lenguaje que surja, porque bueno, son todos más o menos parecidos. Eso es de lo que es programación. Después cada área tendrá lo suyo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer todo lo que es UI, UX, interfaz de usuario y experiencia de usuario, está buena una base de carrera de diseño gráfico. Si van a hacer arte 3D, bueno, hay carreras de modelado de 3D, que después la carrera sirve para videojuegos, para cine, para un montón de cosas, pero hay que hacer como la base, ¿no? Al igual que en programación tenemos que necesitar esa base. Siempre para cualquier carrera que elijan van a necesitar como el conocimiento básico del área antes de pasarse a videojuegos. ¿Qué herramientas, tecnologías o programas usa para crear videojuegos? Bueno, como dije hace un ratito, yo hoy en día lo que más uso es Unity. Pero bueno, también manejo algo de Unreal, manejo Godot. Está bueno adaptarse a los engines, porque en especial, para empezar, cuando van a buscar trabajo, dependiendo del tamaño de empresa, van a necesitar manejar sí o sí o Unity o Unreal, y si manejan las dos, mejor. Y eso no solo desde la programación, también si hacen arte o diseño lúdico, game design, es muy importante que conozcan los motores, porque siempre es un plus decir, no te preocupes, el programador no tiene que hacer todo, yo me encargo de ir y armar las pantallas, yo me encargo de ir y hacer el balanceo de niveles, porque sé manejar el motor. Entonces, es importante saber manejarlos, bueno, esos dos grandes que son Unity y Unreal, porque generalmente las empresas más grandes no usan esos, pero usan motores propios que son muy parecidos a esos. Entonces, con saber los más grandes alcanza. Para entender, cuando habla de motores, habla de las plataformas o sobre la cual se desarrollan los videojuegos. La Unity es la más conocida porque maneja principalmente todo lo que es el entorno 3D. Hoy también trabaja en 2D. Sí, sale, todas sirven para 2D, 3D, mobile. O sea, lo que tienen estas mobile, PC, consolas, lo que tienen estos motores es que son multiplataformas. Yo hago el juego una vez y lo exporto a cualquier plataforma donde quiera tener. Plataforma es aquello que cuando uno está en la computadora, por ejemplo, entro al Word y tengo el menú, la barra arriba, tengo el archivo, edición, todo eso arma la plataforma que tenemos en la computadora. Cuando uno arma un videojuego también tiene toda una plataforma que son estos motores de videojuegos sobre el cual tengo que, por ejemplo, el artista genera un archivo que tiene que tener un formato específico para poder utilizarlo en el motor de videojuegos. Si yo no me comunico bien y no tengo el formato que corresponde, y no va a hermanarse o no va a reconocer el tipo de archivo y todo lo demás, ¿no? Claro, exactamente. O sea, por ejemplo, alguien si va a hacer arte va a saber usar Photoshop, probablemente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, está la diferencia del artista que maneja Photoshop y me manda a mí todas las imágenes y me dice, acá tenés todo, ponelo en el juego. Y está el artista que, aparte de manejar Photoshop, maneja uno de estos engines, motores, y entonces me dice, ya te armé toda la pantalla en el motor, vos solamente programa. Por eso es que son dos skills muy diferentes, y obviamente quien sepa manejar los motores va a tener más chances de conseguir un trabajo que quien solo maneje Photoshop. Claro, por eso estamos hablando de todo lo que es el diseño, ¿no? Cuando uno habla de Photoshop. Bueno, pero estamos hablando de software que son software propietarios, software de empresas. ¿Hay desarrollo en software libre? Sí, claro. Godot. Godot. Bueno, claro. Godot no solo es software libre, sino que es industria argentina. Es el tercer motor más usado a nivel mundial y es nuestro gran orgullo nacional. Todavía no se usa muchísimo en grandes empresas, pero cada vez se está empezando a usar más, y está buenísimo porque al ser software libre tiene adaptación a todos los lenguajes de programación casi. Entonces, si bien el motor en sí trae un lenguaje que es el oficial, ya se le hicieron adaptación para cualquier lenguaje, por lo cual es muy fácil empezar a usarlo. Bueno, mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere aprender a hacer sus primeros videojuegos?
Bueno, una gran forma de hacer los primeros es ir a estas game jams que les comentaba antes. Está muy bueno porque, bueno, tienen como esa cosa de el apuro de hacer un juego, entonces en 48 horas van a tener su primer juego terminado, porque a veces lo que pasa cuando nos mandamos solos es que, uy, bueno, lo empiezo a trazar y que le doy vueltas y eso, y pasan meses y lo termino abandonando. Entonces es como, está bueno, como decir, bueno, lo tengo que hacer en 48 horas y tiene que salir. Por un lado eso. Por el otro siempre hay mentores y mentoras de todas las áreas en esos eventos, entonces va a haber alguien que les esté ayudando si se traban en cualquier cosa. Y aparte para empezar a conocer gente que hace lo mismo, porque de repente yo programo, pero no sé nada de arte. Pero voy a ir a una game jam y va a haber alguien que sepa mucho de arte y juntas vamos a hacer algo bueno. Entonces está bueno para empezar a armar equipos, conocer gente que capaz te llevas re bien y de repente son tus futuros socios y socias para tu propia empresa, como me pasó a mí. Hoy yo tengo mi cooperativa y es toda gente que conocí en Game Jams, ¿sí? Y bueno, y después empezamos a trabajar y ganamos confianza y eventualmente formamos una empresa, pero son los lugares donde conoces gente y armas equipos. Agus, el tema de hoy. ¿Cuál Bueno, es? ya como última pregunta, ¿la inteligencia artificial puede reemplazar a programadores o desarrolladores? Todavía no, pero probablemente va a pasar. A ver, por ahora no. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que puede hacer cosas muy simples, pero yo lo que comparo es quizás, hoy la inteligencia artificial yo la uso como ayuda, la verdad que sí está muy bueno, capaz no tanto para programar, pero para cosas de configuraciones o eso la uso mucho, me trabo en algo, es como y le pregunto, me trabé acá, ¿cómo hago? Y es mucho más rápido que googlear, la verdad que funciona bien. Para programar todavía, a mi gusto, no lo hace muy bien. Es como si fuera alguien que recién empezó a programar, un junior, ¿no? Pero sé que hay gente que ya está haciendo aplicaciones enteras, no videojuegos. Capaz para una aplicación es más fácil porque no tiene tantas ramificaciones de cosas que pueden pasar. Una aplicación es fácil, es como aprieto un botón y pasa esto. Para videojuego todavía es más complicado y aparte porque la inteligencia artificial todavía no sabe usar estos motores de los que hablábamos, que son motores visuales, no es solo código. Todo lo que son los escenarios, poner a los personajes y eso es todo mucho drag and drop y cosas con el mouse, que no es código, por lo tanto la inteligencia artificial no lo puede hacer. Es cuestión de tiempo que lo haga. Y nada, será adaptarnos como nos vamos adaptando a todos, ¿no? Yo no creo que nos vaya a sacar el trabajo, es simplemente una herramienta que tenemos que aprender a usar para hacer las cosas más rápido. O sea, algo que quizás a mí antes me encontraba con un error, un problema y estaba 2 días googleando para solucionarlo, hoy lo soluciono en 10 minutos. Pero necesitas el conocimiento previo para poder hacer eso, porque si, o sea, yo le hablo a la inteligencia artificial y sé primero qué preguntarle específicamente y sé interpretar la respuesta para poder resolverlo en 10 minutos. Si alguien no sabe o no conoce el motor, no lo va a poder resolver en 10 minutos, por más que esté la inteligencia artificial. Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar a hacer todo más rápido, pero yo creo que vamos a necesitar seguir poniendo nuestro ojo y ordenando las cosas. Al menos por ¿Conoces algo, algún sitio, alguna inteligencia artificial que esté específicamente orientada al videojuego o llevando eso a esa área? Oriental, videojuego no, para programación, lo que es cosas de programación, la mejor es Cloud, Claude, se escribe, esa es la mejor para programar. Orientada a videojuegos no, pero sí los motores tienen herramientas de inteligencia artificial adentro. O sea, antes cuando yo recién empezaba, si queríamos hacerle la inteligencia artificial a un enemigo, o sea, que el enemigo te persiga si te ve, que patrulle, todo eso, había que programarlo. Ahora los motores estos de videojuegos le decís, hacé inteligente a este enemigo y lo hacen. Sí, hay mucho de física incorporado, hay mucho de rutinas incorporadas. Eso ya está incorporado en los motores. Que eso, algunos dicen, no, es inteligencia artificial, en realidad ya son programas ya prearmados. Sí, no es una inteligencia artificial como las de ahora que piensan, acá está programado para que sepa hacer lo que queremos que haga, claro, para que copie. Por ejemplo, determinados movimientos, determinados... Claro, por ejemplo, uno de los juegos que estoy desarrollando, que es un Pong, del que te hablaba antes. Estoy haciendo un Pong, que se puede jugar de a 2, pero también puede jugar uno contra la computadora. La computadora es lo que se llama una inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial que te va a responder una pregunta que le hagas. Simplemente sabe cómo moverse para pegarle a la pelotita y no perder, ¿no? Entonces, hay distintos niveles de lo que se hace.
¿Tenés algo para mostrarnos ahí? ¿Podemos llegar a ver algo? Pues. Mientras ella, por ahí, en ese puede ser, me animo a abrir el micrófono, como se dice, si a alguno le quedó alguna duda, si alguno quiere ampliar algún tema de algo de lo que estuvimos tratando y quiere hacerle una pregunta, la tenemos a Valeria acá, programadora de videojuegos, programadora de otras cosas también, en el sentido de que podemos abrir el micrófono, acá las luces medio que no me dejan ver mucho, pero si alguno se anima, escuchamos, recibimos la pregunta que tengan para hacer. Si no, tenés ahí... Sí, lo que no está compartiendo. ¿Podemos ver en pantalla? No sé si... A ver, abrimos el micrófono, el inalámbrico, por favor, así escuchamos. Hola. Se presente quién es, no vemos mucho de acá. Mientras tanto estamos viendo, este es el desarrollo que están haciendo ellas en... Tengo 2 juegos. Hay 2. Este es el Pong que les decía recién, de la inteligencia artificial. Ahí yo, por ejemplo, ese video, el de la derecha, es una inteligencia artificial hecha por mí. Ahí no usé... Hola. Ahí estamos. Buen día. Sí, no sé quién es el que está hablando. Preséntese. Buen día. Soy Catriel Obregón y quería preguntar cuál fue su juego más complicado. Más complicado. Hay como distintos niveles de complicación. Por ejemplo, cuando estábamos en Ethermax, los juegos en sí, o sea, la parte que se veía en la pantalla en sí quizás era simple porque son juegos de trivia y ese tipo de cosas, pero todo lo que hay atrás era muy complicado porque son juegos online, multiplayer, entonces requerían un backend como muy gigante, cosas en la nube, servidores, entonces ahí tenías la complicación, desde la parte que el jugador no ve, pero la parte que el jugador ve era simple, por ejemplo. Recordemos que el backend es lo que está en la web, lo que está atrás, lo que no vemos, ¿no? El front es la nube que le llamamos, ¿no? El front es aquella plataforma de la cual hablábamos, que es lo que uno ve en la pantalla. El back es todo lo que el programador tiene que armar detrás para que eso funcione, claro, lo que no se ve. Después, con respecto a cosas, por ejemplo, este juego que están viendo ahora, La hija del Delta, me está resultando complicado por el tema de que es un juego muy grande y soy la única programadora. Entonces, a ver, en cuanto a desafío, yo lo estoy viendo como un gran desafío por un tema de lo grande que es, sin tener un equipo. Porque he hecho juegos grandes con todo un equipo de gente distribuyéndonos las tareas y acá lo estoy haciendo yo. Fue muy gracioso, escuché la entrevista aquella que le hicieron a la escritora, que es parte del equipo, que cuando presentó su libro, La hija del Delta, estabas vos ahí en el público y dice, bueno, y acá tenemos a la programadora que va a hacer el videojuego. Sí, este juego está basado en un libro de una escritora de acá de Argentina, que es amiga mía y hoy una de mis socias, y cuando ella presentó el libro, en la presentación del libro, yo todavía trabajaba en Ethermax, no existía nuestra cooperativa, y sí, en el escenario me señaló y dijo, con ella vamos a hacer el videojuego de este libro. Y acá está. Acá estoy. 2 meses después de eso renuncié a Ethermax y empezamos a hacer el desarrollo. Me convenció. Pero ahí en el equipo veía que había otro programador, no sé si, por lo menos en la página que pueden visitarla, sí. Bicho Raro. Ahí BichoRaro.games.com, sí. Sí, a ver, tenemos un equipo más grande porque nosotras, aparte de este juego, hacemos otros juegos para clientes, o sea, trabajamos haciendo más juegos. Entonces tenemos el equipo que está haciendo este juego y a veces cuando tenemos clientes que nos contratan para algo grande, contratamos más gente y por eso hay más programadores. Pero este juego lo estoy programando solo. Ahí está, Bicho Raro, está Bicho Raro Game. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenemos el micrófono abierto. Sí, ahí. Las luces, perdón, pero no veo mucho. Ahí va, gracias. Sí, acá. Hola, ¿qué tal?
Leandro es mi nombre. Te hago es larga la pregunta, pero te hago una introducción. Vos hablaste de algo de educación o de aplicación de videojuegos en educación. He leído, he visto algo de que en Estados Unidos se usa mucho lo que es videojuegos en pequeñas edades para que aprendan las habilidades básicas para aprender a programar. Por ejemplo, hablaste de Roblox, pero también hay una que se usa, que es muy común, que juegan los chicos, en que puedes crear los propios mundos. Minecraft. Hay una específica de Minecraft que es como a resolver tareas. Digamos, eso genera ciertas habilidades, tales como el pensamiento, por ejemplo, para poder resolverlo. A nivel de educación secundaria, ¿cuáles crees que son las habilidades básicas referidas a la informática con las cuales un alumno debería salir de la educación secundaria como para poder después, el día de mañana, tal vez elegir una carrera de programación más allá de que la escuela no tenga una orientación específica? No sé si se entendió. Sí. Sí, bueno, hay muchos videojuegos que te enseñan a programar. De hecho, Minecraft es un gran videojuego para aprender a programar. Sí, a ver, está bueno si la escuela tiene sala de computadoras, buenísimo. Si la escuela no tiene sala de computadoras, está bueno esto de mandarles de tarea a jugar, pero como sabemos que no todo el mundo tiene compu en la casa, hay juegos desde el celular, ¿sí? Estas páginas, por ejemplo, la que yo les decía, que es una para la que nosotras hacemos juegos. Este es el sitio que les decía que los docentes en Estados Unidos directamente mandan a jugar y tienen como todo un portal donde pueden calificar a los estudiantes, saber cómo les fue en el juego y todo. Esta corre tanto en la computadora como en el celular, entonces ahí ya saben que generalmente un celular hay en todas las familias, aunque sea una tablet, en especial en Estados Unidos, entonces se aseguran de que el acceso sea eso. Ahora, si yo para educar estoy haciendo un juego gigante con 3D y todo, estoy limitando mucho el público, ¿no? Porque de repente necesitas una computadora gamer para jugarlo. Entonces es muy importante cuando hagamos juegos educativos que sean cosas fáciles, no fáciles, tipo simples de procesar, para que puedan correr en cualquier computadora vieja, celular, tablet, lo que sea, para dar más acceso a esto. Y obviamente que sean gratuitos. Gracias. Gracias. Hay una pregunta más que me decían, ¿tienen el micrófono? Acá, Jesús Barengue del Industrial. ¿Cómo ves la industria del videojuego en los próximos 5 años, 10 años? Perdón, ¿cómo la veo a futuro? Exactamente. Bueno, como les decía, lo que estamos viendo es que de acá a los próximos años va a haber un gran auge de los juegos chiquitos, independientes, juegos que duren 4 o 5 horas, que salgan baratos. Se viene venir ese auge, de hecho ya empezó. Y más de 5 años no te puedo decir porque es una locura. La industria de los videojuegos cambia tanto. Nunca se sabe lo que va a venir. Lo cierto es que hasta hace unos años preguntaban y parecía que iba a explotar todo lo que era la realidad virtual y fue nada, no sucedió nada con eso. Fue todo un tema Fue todo un tema, estaba todo el mundo con lo que se viene, todas las empresas empezaron a desarrollar juegos de realidad virtual y después se enteraron que nadie compraba los cascos porque sean carísimos. Es muy caro eso, sí, es muy caro. De hecho, yo en su momento me compré un casco y no lo uso hace 2 años porque no salen juegos. O sea, es terrible porque son esos auges, ¿no? Decir, bueno, en su momento era la realidad aumentada, Pokémon Go, todas esas cosas, también cayó. Vino la realidad virtual, todo el mundo dijo, compremos cascos, cayó. La verdad que la industria de los videojuegos es algo que no se sabe porque la tecnología avanza tan rápido. Ahora, por ejemplo, están empezando a meter inteligencia artificial directamente en personajes de los NPCs, que es un NPC, cuando estamos jugando son esos personajes que te encontrás y te hablan, te dan una misión o algo, que antes tenían un script, ¿no? Te decían, hola, necesito que vayas y recolectes flores para mi papá y me las traigas. Ahora les ponen ChatGPT a esos personajes, por lo cual puedes tener conversaciones enteras con esos personajes. Entonces, para mí se viene por ahí la cosa de hacer los videojuegos cada vez más realistas, que sean un mundo abierto donde podés hablar con cualquiera. Para mí viene por ahí la mano, pero la verdad no lo sé, porque todo cambia tan rápido que...
Es así, todo cambia muy rápido, estamos en este mundo de la tecnología que estamos inmersos. Lo importante es formarse, ya la otra vez en otra conferencia, la otra vez hablábamos con otra gente, lo importante es formarse, capacitarse y tener gente como Valeria el día de hoy y que le agradecemos y le damos un enorme aplauso por todo lo que compartió con nosotros, por todo lo que nos ha brindado. Agradecemos a los chicos que también se acercaron e hicieron las preguntas, por esta atención que ustedes tuvieron durante más de una hora, que sabemos que es difícil y que acá están, y gracias a las autoridades también por traer esta charla aquí a Venado Tuerto, al Centro Cultural Ideal, y por estar acá y poder compartir con Valeria este momento, la verdad que es muy lindo. Ahora los invitamos a todos, vamos a hacer una foto grupal, así que no se vayan, así con esa foto cerramos esta charla en este día de hoy. Gracias, nosotros nos ponemos ahí. Nuevamente un aplauso y gracias a todos.